El anciano millonario sintió que el mundo se le venía encima cuando el muchacho dio un paso al frente y la luz del farol iluminó su rostro. Aquellos ojos, los había visto antes, en sueños, en fotografías amarillentas, en noches de culpa interminable. La lluvia caía con suavidad, como si el cielo también contuviera la respiración. El hombre dejó caer el bastón, y por primera vez en décadas, no le importó quien lo viera débil. «Te creí muerto», susurró con la voz rota. El joven sonrió con una mezcla de dolor y ternura. Había sobrevivido a la calle, al hambre, al frío y al abandono, pero nada había sido tan duro como vivir sabiendo que su padre pensaba que no existía. Dio un paso más, y luego otro, hasta quedar frente a él. No hubo reproches inmediatos. Solo un silencio cargado de todo lo que nunca se dijeron. «Yo también te creí perdido para siempre», respondió. «Pero nunca dejé de buscarte». Las manos del millonario temblaron al alzarse y tocar el rostro del muchacho, como si temiera que fuera una ilusión. La piel era real, cálida. Un sollozo escapó de su pecho, uno que había estado atrapado durante años. Lo abrazó con una fuerza desesperada, y el joven, después de una breve vacilación, le devolvió el abrazo. En ese instante, la riqueza, los rascacielos y el poder dejaron de existir. Solo había un padre y un hijo encontrándose al fin. Desde la distancia, una mujer observaba la escena. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Ella había sido el refugio del joven en los momentos más oscuros, la mano que le ofreció pan cuando no tenía nada, el amor inesperado que floreció entre cartones y noches estrelladas. Cuando él se separó del abrazo y la miró, su corazón latió con fuerza. Caminó hacia ella y tomó su mano. «Ella es Lucía», dijo con voz firme. «La mujer que me enseñó que todavía había belleza en este mundo». Lucía bajó la mirada, ruborizada, pero el millonario percibió de inmediato la pureza en sus gestos. No era una cazadora de fortunas, sino alguien que había amado a su hijo cuando no tenía nada que ofrecer. Ese descubrimiento lo conmovió aún más. Los días siguientes fueron una danza de redención. El joven dejó atrás la calle, pero nunca olvidó lo que había vivido. El millonario abrió las puertas de su mansión, no solo para su hijo, sino para la verdad. Reconoció públicamente sus errores, creó refugios, oportunidades, segundas oportunidades para quienes, como su hijo, habían sido invisibles. La prensa habló de filantropía, pero él sabía que era una deuda del alma. En una noche tibia, bajo un cielo lleno de estrellas, el joven y Lucía caminaron por los jardines iluminados. Él tomó su rostro entre las manos, con una ternura que solo nace después del sufrimiento compartido. «Si no hubiera pasado por todo aquello, nunca te habría conocido», susurró. Lucía sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «El dolor no fue en vano», respondió. «Nos trajo hasta aquí». Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, cargado de promesas. No era un beso de cuento de hadas, sino uno nacido de la supervivencia, de la fe y del amor que resiste incluso cuando todo parece perdido. Desde una ventana, el padre los observaba. Por primera vez, su corazón estaba en paz. Meses después, el mundo fue testigo de una boda sencilla pero conmovedora. No hubo excesos, solo miradas sinceras y palabras verdaderas. El millonario, con lágrimas de orgullo, entregó a su hijo algo más valioso que una herencia, su nombre, su historia y su amor sin condiciones. Cuando el joven tomó la palabra, su voz resonó con fuerza. «Sobreviví porque nunca dejé de creer», dijo. «Y hoy sé que incluso en los lugares más oscuros, la vida puede sorprendernos con milagros». Lucía apretó su mano, y el público, conmovido, comprendió que estaba presenciando algo más grande que una historia de riqueza. Era una historia de humanidad. Al final de la noche, mientras las luces se apagaban y la música se desvanecía, el padre abrazó a su hijo una vez más. Ya no había pasado ni culpa entre ellos, solo un futuro abierto y luminoso. Y así, el niño que una vez durmió en la calle y el hombre que lo perdió todo por miedo, demostraron que el amor verdadero no conoce límites, que siempre hay tiempo para volver a empezar y que, a veces, la mayor fortuna no se mide en dinero, sino en la capacidad de decir, con el corazón en la mano, sobrevivimos, y ahora, por fin, estamos juntos. Juntos caminaron hacia el jardín vacío, donde el murmullo lejano de la ciudad apenas alcanzaba a romper la calma. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda, y cada paso parecía borrar un poco más las cicatrices del pasado.
El padre observó a su hijo con atención, como si quisiera memorizar cada gesto, cada respiración, consciente de todo el tiempo que les había sido arrebatado. Quiero escucharlo todo, dijo finalmente. Cada día, cada noche. No quiero que quede nada en silencio. El joven asintió. Se sentaron en un banco de piedra, y su voz comenzó a fluir como un río contenido durante años. Habló de las estaciones de tren donde dormía, de los inviernos que parecían eternos, de la soledad que mordía más fuerte que el frío. Habló también de la rabia, de las preguntas sin respuesta y del deseo secreto de que, algún día, su padre apareciera entre la multitud. El millonario cerró los ojos mientras escuchaba, y cada palabra era un golpe suave pero certero. No interrumpió. Sabía que aquel relato era un acto de valentía, una entrega absoluta. Cuando el joven mencionó el día en que conoció a Lucía, su voz se suavizó. Ella me miró como si yo importara, dijo. No como un mendigo, sino como un hombre. Lucía, de pie a unos metros, sintió un nudo en el pecho. Se acercó y se sentó junto a él. El joven tomó su mano con naturalidad, como si ese gesto siempre hubiera formado parte de su vida. El padre los observó y entendió que ese amor era el ancla que había mantenido a su hijo con vida cuando todo lo demás falló. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros íntimos y silencios reparadores. Desayunos largos donde las palabras sobraban, paseos donde las miradas decían más que cualquier conversación. El padre comenzó a enseñar a su hijo no solo los negocios, sino también los errores que jamás debía repetir. Le habló del orgullo que lo había cegado, del miedo que lo llevó a perderlo todo antes incluso de perder a su hijo. No quiero que heredes mis sombras, confesó una noche. Solo lo que aprendí demasiado tarde. El joven lo escuchaba con respeto, pero también con una serenidad nueva. Ya no buscaba aprobación, ahora ofrecía comprensión. Esa transformación sorprendía al padre más que cualquier éxito empresarial. Una noche, Lucía y el joven escaparon al balcón, envueltos por la luz tenue de la luna. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el latido firme de su corazón. A veces temo despertar, susurró. Todo esto parece un sueño. Él sonrió y besó su cabello con dulzura. Si es un sueño, prometo no soltarte, respondió. Pase lo que pase. Sus labios se encontraron otra vez, con una pasión tranquila, madura, que no necesitaba prisa. Sus manos exploraron con respeto y deseo, recordándose mutuamente que el amor también podía ser un refugio seguro. El mundo exterior desapareció, dejando solo el murmullo de sus respiraciones sincronizadas. Mientras tanto, el padre observaba desde lejos cómo su hijo construía algo que él jamás había sabido cuidar. Y en ese aprendizaje silencioso, comenzó a cambiar también. Redujo reuniones, canceló viajes innecesarios y, por primera vez, aprendió a quedarse. A escuchar. A estar presente. Un día, el joven propuso algo inesperado. Quiero volver a donde todo empezó, dijo. No para revivir el dolor, sino para cerrar el círculo. El padre dudó, pero aceptó. Volvieron a las calles frías, a los refugios, a los rincones olvidados. El joven caminaba con la cabeza en alto, saludando a quienes aún luchaban por sobrevivir. Algunos lo reconocieron, otros solo vieron en él a alguien que no los había olvidado. Lucía repartía sonrisas y palabras cálidas, y el padre, con el corazón apretado, comprendió el verdadero significado de la palabra responsabilidad. Aquella noche, de regreso en la mansión, el silencio tenía un peso distinto. No era incómodo, era profundo. El padre se acercó a su hijo y apoyó una mano en su hombro. Gracias por traerme aquí, dijo. No sabía cuánto lo necesitaba. El joven lo miró, y en sus ojos ya no había reproche, solo una aceptación serena. Aún estamos aprendiendo, respondió. Los dos. Lucía los observó, sintiendo que estaba presenciando algo frágil y poderoso al mismo tiempo. Se acercó y entrelazó sus manos con las de ellos, formando un pequeño círculo imperfecto, pero real. La noche avanzó, y con ella llegaron nuevas conversaciones, risas tímidas y promesas no dichas. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, pero dentro de aquellas paredes algo se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, sin prisas, sin certezas absolutas, solo con la convicción profunda de que el pasado ya no dictaba el final y que el amor, cuando se elige todos los días, puede transformar incluso las heridas más antiguas.
La madrugada los encontró aún despiertos, sentados alrededor de una mesa sencilla, con tazas de café ya frío y miradas cargadas de pensamientos. El padre rompió el silencio con una voz baja, casi temerosa, como si aún no se creyera con derecho a hablar. «Hay algo que nunca te conté», dijo, mirando a su hijo. «Algo que me persiguió todos estos años». El joven levantó la vista con calma. Ya no había urgencia ni ansiedad en sus gestos, había aprendido a escuchar sin huir. «Estoy listo», respondió. «Dime». El hombre respiró hondo. Confesó decisiones tomadas por orgullo, silencios cobardes, una firma que cambió destinos y una llamada que nunca se atrevió a hacer. Cada palabra parecía arrancada del pecho. Lucía observaba con atención, sintiendo como el pasado se desnudaba lentamente ante ellos. «Pensé que protegerte era alejarme», continuó. «Y lo único que hice fue perderte». El joven cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, se levantó y rodeó la mesa. Se inclinó frente a su padre y, con una serenidad que desarmó al hombre, lo abrazó. «Ya no estamos ahí», dijo. «No quiero que sigas viviendo castigándote. Si yo sobreviví, fue para llegar hasta este momento». El padre se aferró a él, temblando, y por primera vez no sintió vergüenza de llorar. Lucía se unió al abrazo, y los tres quedaron envueltos en un silencio lleno de significado. Con el paso de los días, la casa comenzó a llenarse de vida. Risas espontáneas, música suave por las tardes, conversaciones que se alargaban hasta la noche. El joven empezó a trabajar junto a su padre, no por ambición, sino por curiosidad. Cuestionaba, proponía, transformaba. Su mirada, forjada en la calle, veía lo que otros no podían ver. Lucía, por su parte, encontró su propio espacio. Comenzó a coordinar proyectos sociales, a hablar con personas que desconfiaban de los trajes elegantes pero creían en su voz sincera. El joven la observaba con admiración silenciosa. Cada vez que ella hablaba, sentía que se enamoraba de nuevo. Una noche, mientras caminaban por los pasillos iluminados tenuemente, él la tomó de la mano y la llevó hasta una habitación vacía, con grandes ventanales abiertos al cielo. «Aquí dormí la primera noche que llegué», confesó. «No pude cerrar los ojos». Lucía lo miró con ternura y se acercó despacio. Deslizó sus dedos por su mejilla, recorriendo la huella invisible de todo lo que había soportado. «Ahora no estás solo», susurró. Se besaron con una intensidad distinta, más profunda. No había urgencia, solo necesidad mutua. Él la atrajo hacia sí, y ella apoyó la frente en su pecho, sintiendo como sus respiraciones se sincronizaban. El beso se volvió más lento, más íntimo, como una promesa silenciosa de permanecer. Sus manos se buscaron, recorriéndose con cuidado, como si aún se descubrieran. El mundo quedó afuera, suspendido, mientras ellos se aferraban a esa certeza compartida de haber llegado juntos hasta allí. En otro extremo de la casa, el padre observaba fotografías antiguas. Se detuvo frente a una imagen borrosa de su hijo cuando era niño. La tocó con cuidado y sonrió con tristeza. Escuchó risas a lo lejos y, por primera vez, no sintió miedo al futuro. Días después, una invitación inesperada llegó a la mesa, una gala, una de esas noches que antes definían su vida. El padre dudó, pero el joven habló con firmeza. «No para mostrar poder», dijo. «Para mostrar cambio». La noche del evento, Lucía apareció con un vestido sencillo, pero su presencia eclipsó todo lo demás. El joven no podía apartar la mirada de ella. Cuando caminaron juntos entre miradas curiosas y murmullos contenidos, no sintieron presión, solo una extraña calma. «¿Estás bien?», le preguntó ella en voz baja. «Mientras estés conmigo», respondió, «sí». El padre los presentó sin títulos grandilocuentes, solo como lo que eran, su hijo y la mujer que amaba. Algunas miradas se suavizaron, otras se llenaron de sorpresa. El joven tomó la palabra más tarde, improvisando, hablando desde el corazón. Contó fragmentos de su historia, sin dramatismo, sin rencor. El silencio en la sala fue absoluto. Lucía lo observaba desde la primera fila, con los ojos brillantes. Sentía orgullo, amor, una conexión tan profunda que le estremecía el pecho. Cuando él bajó del escenario, ella lo abrazó con fuerza. «Tu voz llegó a todos», dijo. «Llegó a ti», respondió él. «Eso es suficiente».
Esa noche regresaron tarde. La casa estaba en penumbra, silenciosa. Subieron despacio, sin hablar, como si las palabras sobraran. En la habitación, se miraron largo rato, dejando que el momento se asentara. «Hay algo que quiero decirte», murmuró él, tomando sus manos, «pero no quiero apresurarlo». Lucía sonrió, acariciando sus dedos. «Tenemos tiempo», susurró. «Por primera vez, tenemos tiempo». Se abrazaron, dejando que el cansancio y la emoción se mezclaran. Afuera, la ciudad seguía latiendo, ajena a todo. Dentro, algo seguía creciendo, tomando forma lentamente, sin saber aún hasta dónde los llevaría, pero con la certeza de que ninguno de ellos volvería a caminar solo, aunque el camino que se abría frente a ellos todavía no revelara su destino final y la noche, silenciosa, pareciera guardar secretos que aún estaban por ser pronunciados. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si el mundo quisiera ofrecerles una nueva oportunidad a la vista. El joven fue el primero en despertar. Permaneció inmóvil unos instantes, escuchando la respiración tranquila de Lucía a su lado, sintiendo ese milagro sencillo y poderoso que es saber que alguien está ahí, no por necesidad, sino por elección. Sonrió, comprendiendo que la vida, después de haberle quitado tanto, ahora le estaba devolviendo más de lo que jamás imaginó. Se levantó con cuidado y caminó hacia la ventana. Desde allí vio a su padre en el jardín, observando el horizonte con una taza de café en la mano. Ya no había rigidez en su postura, ni peso en los hombros. Era un hombre distinto. Un hombre que había aprendido, tarde, pero de verdad. El joven bajó y se acercó a él. «Nunca pensé que volvería a sentir paz», dijo el padre sin girarse. «Y ahora, no sabría vivir sin ella». El joven apoyó su mano sobre el hombro de su padre. «No la pierdas», respondió. «Protégela mejor de lo que me protegiste a mí». El hombre asintió, con una leve sonrisa cargada de humildad. En ese gesto silencioso, ambos entendieron que el perdón no borra el pasado, pero sí transforma el futuro. Con el tiempo, las decisiones tomadas comenzaron a florecer. Los proyectos sociales se convirtieron en oportunidades reales. Personas que antes eran sombras recuperaron nombres, historias, dignidad. El joven caminaba entre ellos sin superioridad, recordando cada rincón de donde venía. Lucía estaba siempre a su lado, con la misma mirada limpia que un día le ofreció pan y esperanza. Su amor se fortalecía en los pequeños gestos, una mano entrelazada, una risa compartida, un silencio cómodo al final del día. Una tarde, él la llevó de nuevo al balcón donde tantas promesas mudas habían nacido. El cielo estaba encendido por el atardecer. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, sencilla, sin ostentación. «No tengo miedo del mañana», dijo, «porque sé quién quiero que esté conmigo cuando llegue». Lucía sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas corrieron libres cuando él abrió la caja y la miró con una vulnerabilidad absoluta. «¿Quieres caminar conmigo, incluso cuando el camino vuelva a oscurecerse?» Ella no necesitó palabras largas. Asintió, con una sonrisa temblorosa, y lo besó con una emoción que selló algo eterno. Desde lejos, el padre los observaba, comprendiendo que ese era el verdadero legado que dejaría: amor, elección y presencia. El día de la celebración no fue lujoso, pero sí inolvidable. Hubo risas, abrazos sinceros y miradas que decían: «Lo logramos». El joven tomó la palabra una vez más, frente a personas de todos los mundos que habían aprendido a convivir. «Esta historia no trata de dinero», dijo. «Trata de perderse y de volver. De creer cuando nadie cree. De amar cuando todo duele». Lucía lo miraba con orgullo. El padre, con lágrimas silenciosas. La multitud, con el corazón abierto. Cuando la noche cayó, y las luces se apagaron poco a poco, el joven y su padre caminaron juntos por última vez en silencio. No había nada pendiente. No había reproches escondidos. Solo gratitud. «Estoy orgulloso de ti», dijo el padre. «No por lo que superaste, sino por lo que elegiste ser». El joven sonrió. «Yo aprendí de tus errores», respondió. «Y tú aprendiste de mi ausencia. Creo que eso nos salvó a los dos». Más tarde, ya a solas, Lucía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando ese latido firme que había resistido la calle, el abandono y el miedo.
¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Susurró ella. Dímelo. Que sobreviviste, pero no para vengarte, ni para demostrar nada. Sobreviviste para amar. Él cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras se grababan en su alma. Comprendió entonces que el verdadero final no era un punto, sino un comienzo. Que la historia del niño que durmió en la calle y del padre que lo perdió todo no terminaba ahí, sino que se expandía en cada vida tocada, en cada mano tendida, en cada decisión tomada desde el amor. Y mientras la ciudad dormía, ajena a ese milagro silencioso, ellos permanecieron juntos, sabiendo que el pasado ya no los perseguía, que el futuro no los intimidaba y que, al final, habían demostrado que incluso las historias nacidas del dolor más profundo pueden transformarse en algo inmensamente bello cuando el corazón, al fin, encuentra su hogar.